Avísenme si ya pueden ver la pantalla o el Power que estoy mostrando. Sí. Ya. Entonces, para comenzar, voy a aceptar a las personas que se están incluyendo ahora al final. Entonces, para comenzar, recordarles, y lo voy a hacer durante todas las clases, de aquí a las fechas que están involucradas en las evaluaciones, que el 25 de septiembre tenemos la primera evaluación o el primer control de lectura, que está relacionado con el libro 2 años de vacaciones de Julio Verne. Y el 20 de octubre está la lectura de Estudio en Escarlata, y que va a ser una prueba, y como hablábamos anteriormente, según la elección de ustedes, ambas van a ser pruebas, así que para que tengan pendiente y estén así como atentos a las fechas, ¿ya? Como les decía yo, los archivos que subí, no sé si los vieron ya, los que se pueden descargar, los PDF, son bastante cortos. Hay uno que tiene, creo que el de 2 años de vacaciones tiene 84 páginas, y el de Estudio en Escarlata tiene 74 o algo así, pero son cortitos los libros y son fáciles de leer, así que lo ideal sería que lo leyeran más de una vez, eso es lo ideal. En el mundo real basta con que lo lean una vez quizás para que les vaya bien en la prueba. Título y objetivo de la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre el conflicto dramático, nos vamos a centrar como en esta estructura relacionada con las obras dramáticas, y vamos a comenzar la clase definiendo el concepto. Después vamos a entender qué es un conflicto dramático, cómo se ve este conflicto dentro de la historia que leímos de Edipo Rey, y después nos vamos con una actividad de aplicación. Empiecen a anotar título y objetivo y avísenme cuando estén listos. Con 3 minutos yo creo que es suficiente para anotar. Avísenme cuando estén listos. Listo, profesor, terminé de copiar. Ya. Voy a contestar una llamada mientras terminan de copiar. ¿Aló? ¿Continuamos? Terminé. Continuamos. Espera un poquito. Sí, lo puedo esperar. Listo.
Ya, mientras terminan de copiar entonces, observemos la imagen que aparece acá y cuéntenme cómo podrían relacionar ustedes esta imagen con el concepto del conflicto o con el conflicto dramático. ¿Cómo lo podrían ustedes unir? ¿Por qué está esa imagen ahí, digamos? Que hay dos personas en un conflicto por una bola de bolos. Ya hay dos personas en un conflicto. ¿Cómo nosotros determinamos o cómo nosotros sabemos que hay un conflicto entre dos personas? Que se Por están las peleando. expresiones. Ya, porque están peleando, porque hay discusiones, ¿qué más? Dije por las expresiones. Ah, expresiones, perfecto. Por las expresiones también, por las expresiones de su rostro que expresan qué cosa. Como enojo. Ya, enojo. Enfado. Ya, Porque enfado, están en exacto. una oposición o en un desacuerdo. Porque están en un desacuerdo. ¿Qué es lo que produce un conflicto? ¿De dónde nace un conflicto? De una oposición o de un desacuerdo. Ya, de una oposición o de un desacuerdo. ¿En qué razón? ¿En qué motivo de qué? ¿Por qué existen oposición o desacuerdo? En opiniones. En opiniones. Acciones. Entonces, normalmente los conflictos, vamos a partir de la base de que los conflictos nacen como de esta, de que existen dos posturas respecto a un mismo tema. Supongamos que la bola de billar es el tema, ¿ya? Y esta persona piensa una cosa y este sujeto piensa otra cosa y por algo se oponen. Él quiere quedarse con la bola, ella quiere quedarse con la bola y eso va a generar un conflicto porque no se ponen de acuerdo, ¿ya? ¿Cómo se podría resolver esto? Conversándolo o decirle que se la preste. Yo creo que eso sería. Ya, entonces, para que se resuelva el conflicto, O una de las compartirlo. dos personas, claro, una de las dos personas tiene que Ceder. ganar, entre comillas, y la otra tiene que ceder, ¿ya? Entonces, una de las fuerzas que se opone va a tener que buscar que el otro ceda, ¿ya? Entonces, ahí en ese sentido podríamos decir que el conflicto se va a resolver porque una de las dos fuerzas se impuso sobre la otra, ¿ya? O Entonces, en el porque fondo, hay una fuerza externa y parta la bola de bolos a la mitad. claro, también, y haga un juicio salomónico, como se dice, para resolver el problema. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo se producen los conflictos dramáticos, qué es un conflicto dramático y quiénes participan dentro de este conflicto. Vámonos con la actividad inicial entonces. Van a buscar en internet el significado de la palabra conflicto. No quiero que busquen conflicto dramático, busquen conflicto con la palabra y vean diferentes definiciones y luego con sus palabras van a escribir una definición en el cuaderno. O sea, van a leer la definición en varias páginas y ustedes van a sacar un poco de cada una y ustedes van a definir después de leer todas las definiciones que encontraron qué es un conflicto, ¿ya? Y después de definir esa palabra, van a buscar dentro de la historia de Edipo Rey, o sea, de lo que se acuerdan que leyeron, tres situaciones dentro de la historia que tú puedas considerar conflicto, o sea, en relación de lo que tú definiste que es un conflicto. Van a contar brevemente la situación y van a explicar por qué se puede determinar que esa situación es un conflicto, ¿ya? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo creo que les voy a dar 15 minutos para hacer esto. Si necesitan más, me avisan, ¿ya? Pero partamos con 15 minutos, que creo que es un tiempo prudente. Comience. Profe, si me demoro más en escribir o leer es que no encuentro mis lentes, así que como que tengo que ver mejor las cosas en el compu. Dale, Matías, no hay problema. Si hay tiempo para hacer las cosas. Déjenme ver quién se está conectando. Yo creo que viendo dos o tres definiciones ya de conflicto les va a permitir a ustedes generar una definición propia del concepto. No es necesario que vean 10, yo creo que con 2 o 3 es suficiente.
Por Dígame. ejemplo, si tengo que buscar un conflicto, por ejemplo, Espérame, ¿estás en la segunda parte de la actividad o la primera? en la segunda. Ya. ¿Me estás Yo, preguntando qué es lo que hay que hacer? sí, porque por ejemplo, yo estoy buscando un conflicto, pero puede ser que ellos se estén peleando también o que están acusándose, yo creo. Claro, acuérdate, como tú ya definiste la palabra conflicto, más o menos ya sabes lo que es un conflicto. Entonces, en razón de lo que tú definiste, busca alguna situación, o sea, en realidad tienes que contar tres, dentro de la historia de Edipo Rey, que se pueda considerar un conflicto. Cuentas lo que es y explicas por qué tú crees que es un conflicto. ¿Cómo van? Buscando los conflictos. Ya pasaron 5 minutos. Profe, ¿en qué página Dígame. estaba Edipo Rey? En la 200, parece. Ah, sí, Ah. 200. Sí, 200, ¿no? Lo achunté. Sí. Sí, la 200. Han pasado 2 semanas y todavía no puedo pronunciar el nombre de la persona con la que discute Edipo al principio del libro. Espérame. 200. ¿El ciego? Sí, no, todavía no ¿Eres puedo. Tiresias? Sí, yo pensaba que era Tiresias, no No, sé es por qué. Tiresias. Ahora no voy a seguir sin poder pronunciar.
Quedan 4 minutos. ¿Alcanzan en 4 minutos? Yo creo que no. Yo no. No. Profe, Dígame. cuando Edipo se encontró con Layo, ¿por qué le mató? No me acuerdo. Porque entiendo que cuando iban por el camino, parece que iban como en unos carruajes, según lo que me acuerdo, y el carruaje de Layo empujó al de Edipo, y el de Edipo después lo empujó de vuelta, y ahí Layo parece que cayó al piso y quedó como mal herido, y dentro como de esa pelea el Edipo terminó matándolo a todos. Ya, gracias. ¿Así fue o no? ¿Alguien que me diga si era así o se acuerda que fue así? Sí, era algo como así. Profe, Dígame. un conflicto podría ser el conflicto de pensamientos que tiene Edipo. Porque como que Como tiene un conflicto entre él y lo que él siente y piensa. Yo iba a preguntar lo mismo. Ajá. Yo creo que sí. ¿5 minutos más? ¿Está bien? Sí. Ya empezaron a correr los 5 minutos extra.
Profe, Dígame. es que no sé cuál de, no sé si estas dos podría ponerlas, pero podría haber como un conflicto entre Edipo y Helios, o sea, sí, ¿Y quién, perdón? el dios del sol, Febo. Helios. Helios. Es que no, así se llamaba en Grecia, perdón. Eh, espérame. Apolo. Con Apolo. Sí, pues hay un conflicto de hecho con él, pues. Y el otro que iba a poner, podría haber un conflicto entre Edipo y su destino. También. Ya terminé, profe. Ya. Estamos a 5 segundos de revisar. Listo, comencemos entonces. Vayan contándome cómo definieron la palabra conflicto. Yo Ya, Vicente, comencemos. puse que era desacuerdo entre dos o más personas que puede generar una rivalidad prolongada. Ya, entonces, desacuerdo entre dos o más personas que puede generar una rivalidad prolongada, puede ser corta, larga, dependiendo de las circunstancias. Más definiciones. Yo puse, es un desacuerdo que genera una discusión la cual se resuelve cuando un lado, entre comillas, gana y el otro cede. Ya, perfecto. ¿Quién más? Yo. Ya. Puse casi lo mismo. Dale nomás. Es una situación de desacuerdo o un problema entre dos o más personas y sus pensamientos son totalmente opuestos y pueden terminar en un enfrentamiento. Ya, perfecto. ¿Alguien más? La mayoría de los que me ha leído su respuesta la escribieron casi textual de lo que vieron en internet. No,
No. ¿Alguien más que me lea su respuesta? ¿Estoy haciendo clase con 4 personas nomás? Es que es como lo mismo. Me No responden importa, como. léanmela igual, léanmela igual. Los espero. Yo, profe, Ya, dele. es cuando dos personas o más tienen diferentes opiniones y buscan que la suya propia gane y que puede ser violento. También puede Ya, haber como una discusión con la idea de uno mismo. perfecto. Pregunta, dentro de lo que estamos resolviendo. ¿El conflicto, el concepto conflicto, está relacionado con solamente con las personas? O sea, ¿es una persona enfrentándose a otra persona? ¿O puede haber conflicto con otras cosas? Yo Puede creo que haber con otras conflicto con cosas otras cosas. también. Ya, como por ejemplo, ¿qué cosas? Consigo mismo. Sentimientos. Ya, yo puedo tener conflictos con mis propios sentimientos, puedo tener conflictos con mis pensamientos, puedo tener conflictos con la vida, con el destino, etcétera. Entonces es importante también determinar que la idea del conflicto no solamente está relacionada a dos personas que se enfrentan, sino que también se le denomina como dos fuerzas. Esas dos fuerzas pueden ser un humano y, no sé, la fuerza de la naturaleza, puede ser un humano y un sentimiento, un humano y un pensamiento, etcétera, ¿ya? Y que normalmente van a llevar como a una disputa, a una pelea, que va a terminar cuando una de las dos fuerzas cede efectivamente y la otra se impone. Vamos con los ejemplos entonces en Edipo Rey. ¿Qué conflictos encontraron? Yo, Vicente, empecemos con uno y me cuentas de qué se eh, trata y por qué es un conflicto. cuando Edipo está en desacuerdo con lo que le decía Tiresias, porque ¿Ya? Tiresias dice que Edipo es el asesino de Layo. Y eso Ujú. genera un conflicto de negación y desacuerdo entre los dos. Ya, pregunta. En ese conflicto, Vicente, que tú nombras, ¿Edipo tiene un conflicto con Tiresias o tiene un conflicto con la información que le entregan? O sea, como con esta verdad. Yo pienso que con las dos. Ya con las dos. Efectivamente, en ese conflicto hay una doble implicancia del conflicto, porque Edipo tiene un conflicto con Tiresias, pero también tiene un conflicto con la información, porque él se conflictúa al saber que él es como el culpable. ¿Ya? Sigamos. Más. ¿Quién tiene algún otro ejemplo? Yo, ¿Ya? cuando se encuentra con Layo en el cruce de tres caminos Ujú. y pelean y se muere el Layo. Y uno termina muerto, ¿cierto? Porque en el fondo, claro, se arma como un enfrentamiento, un conflicto como muy raro, porque en el fondo es un accidente, pero ese accidente termina transformándose en un conflicto que los lleva a una pelea y en esa pelea termina muerto Layo y Edipo termina imponiéndose. ¿Qué más? Más ejemplos. Hay un montón. Yo ¿Ya? tengo otro que cuando decía que cuando Edipo está en conflicto consigo mismo, después de Ujú. lo que le dijo a Tiresias, ¿Ya? y eso produce cambios, como cambio en él. Ya, entonces, Toma. en ese ejemplo, claramente, como dice el Vicente, hay una parte donde Edipo tiene un conflicto consigo mismo, porque él empieza a dudar si efectivamente él es o no el asesino. ¿Ya? Entonces ahí hay un conflicto con su propio ser, y ahí él empieza a cambiar, porque se empieza a terminar de convencer efectivamente que él es el asesino. ¿Más? Necesito 2 o 3 más, porque hay varios más. Yo puse el conflicto entre Edipo y su destino, Ya, ya perfecto. que Edipo quiere cambiar su destino, pero no puede ya que fue impuesto por un dios. Entonces eso le genera un conflicto interno. Ya, y en ese conflicto, ¿quién termina imponiéndose? Apolo, No es o Apolo, es el sea, destino. el destino. El destino. Entonces el destino termina ganando la disputa porque en el fondo, aunque Edipo luche contra este destino, contra esta fuerza, el destino termina cumpliéndose igual. Entonces, en esa disputa el conflicto es el que gana. Un ejemplo más, Yo, dígame, cuando está en conflicto después de saber la verdad con Yacosta. con Yocasta, Porque, ¿ya? sí, eso, porque dice que él tiene, o sea, se dice que Yacosta sabía toda la verdad, pero nunca se lo dijo. Ya, Y entonces después ahí cuando entra va un con ella, conflicto. Ujú. se entera que está como, se suicidó, ¿Ya? y eso como que genera más conflicto dentro de él. Claro, perfecto. Entonces, cuando Edipo se entera de la verdad, se genera como un conflicto entre él y su madre, porque siente que su madre como que lo engañó, ¿ya? Que su madre esposa en este caso, y el conflicto termina como resolviéndose cuando Yocasta se quita la vida y Edipo dice así como, entiendo que ella se haya matado porque es parte como del destino que yo tenga que sufrir, entonces ahí como que se resuelve de manera como negativa para Edipo el conflicto. ¿Hay alguno más que quieran compartir? ¿Algún otro distinto? ¿Qué pasa con Creonte y Edipo?
¿Hay un conflicto ahí entre Edipo y Creonte? Sí, ¿Cuál sería ese conflicto? que era cuando el Creonte era el sobrino, ¿no? No sé si era el sobrino, el primo, no me acuerdo. Era algo de él. Sí, que Cuñado. decía ¿El cuñado? que él decía que era como Sí. que él que había hecho un complot para que Edipo la pasara mal, por decirlo. Ya. ¿Ese conflicto existe en realidad o está en la cabeza de Edipo? En la cabeza de Edipo. En la cabeza de Acá Edipo. se ve. Ahora, Es quiero como un aclararles algo. conflicto indirecto. Claro, eso quería aclararle. En el fondo, ese también es un conflicto, pero es un conflicto que tiene una parte solamente. Es Edipo el que piensa que existe un conflicto entre él y Creonte. Porque como se crea esta historia o aparece esta verdad, Edipo, para encontrar una explicación a esta verdad, busca un enemigo. ¿Ya? Porque él dice, ¿por qué alguien querría inventar esto? ¿Quién tiene la razón para inventar esto? Y él dice, tengo que buscar a quien pudiera inventar esto. Y dice que Creonte es como quien podría inventarlo y pone a Creonte como su enemigo. Él se lo inventa, porque Creonte ni siquiera hizo esto, ¿ya? Y se lo inventa y él busca una razón. ¿Cuál es esa razón? Que efectivamente Creonte se quería quedar como con el poder, él quería ser como el heredero del trono, etcétera. Entonces él se inventa un conflicto, ¿ya? Continuemos entonces. Conflicto dramático. Vamos a entender por conflicto dramático a este enfrentamiento entre dos fuerzas opuestas dentro de una obra dramática. Estas dos fuerzas opuestas, como les decía anteriormente, normalmente se entiende como dos personas, un X personaje con otro X personaje que se van a enfrentar porque tienen diferencias, ¿ya? Estas dos fuerzas, que normalmente se entienden como el bien y el mal, por ejemplo, serán representadas por un personaje dentro de la obra. Ahora, les decía yo anteriormente que no necesariamente el personaje antagónico o esta fuerza que se contrapone al protagonista siempre es una persona. Puede ser una fuerza, puede ser un pensamiento, puede ser un sentimiento, puede ser el destino, puede ser la fuerza de la naturaleza, etc. De hecho, hay obras dramáticas donde el personaje principal lucha contra la naturaleza. Por ejemplo, un personaje que está flotando en un bote en el mar y hay una fuerza de la naturaleza que es la tormenta que lo quiere matar, ¿ya? Entonces, en ese caso, el antagónico o la fuerza que se le contrapone es la naturaleza, ¿ya? Entonces, ahí no hay un personaje o un ser vivo, sino que es más bien una fuerza, ¿ya? Y también tenemos, por ejemplo, el caso del destino, que también no es un personaje, pero también es una fuerza que se contrapone. Entonces, conflicto dramático, enfrentamiento entre dos fuerzas que pueden ser personajes o que pueden ser personajes y otras cosas, ¿ya? Y que normalmente se entienden como el protagonista y el antagonista. Entonces, el protagonista es quien va a sufrir, quien va a luchar por alcanzar su objetivo, y este antagonista va a poner todas las trabas que pueda poner para que el protagonista no alcance su objetivo. Entonces, supongamos que en Edipo Rey el protagonista es Edipo, ¿cierto? ¿Quién sería el antagonista de Edipo en lo que leímos? El destino. El destino, ¿cierto? Según lo que conversábamos con el Matías. ¿Qué es lo que hace el destino para poner todas las trabas para que Edipo logre su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Edipo? ¿Quién sabe cuál era el objetivo que él Que buscaba? no ocurra su destino. No, porque ahí ya No es la ma- lucha contra el destino. ¿Cuál No es el matar a objetivo? su padre y no casarse con la madre. Ya, entonces supongamos ya, quedémonos con lo que decían ustedes. La idea de Edipo o la intención de Edipo era que el destino o lo que le dijo el oráculo no se cumpliera, ¿cierto? Entonces él hace todo para que esto no se cumpla. Y su enemigo, que efectivamente es el destino, hace todo lo contrario, pone todo en el camino de Edipo para que el destino se cumpla sí o sí. ¿Qué cosas hace el destino para que esto se cumpla? La primera acción, ¿qué es lo primero que hace el destino para que el destino se cumpla? Le cuenta la verdad. No, hay algo mucho antes. Cuando Layo lo tira por el río o algo así, o sea, le dice al... Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Cuando Layo va con el... Ya. Eso. Vicente, tenéis razón. La primera situación que el destino hace para que se cumpla el destino mismo es que cuando el rey Layo le dice así como llévense a Edipo porque me va a matar en algún momento y se lo entrega a un anciano, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Y ahí ese anciano, ¿qué hace? Lo entrega un mensajero. Se lo entrega a un mensajero, y ese mensajero ninguno decide matar a Edipo, sino que todos dicen así como, oh, pobre niñito, lo vamos a ayudar, y lo regalan. Esa es la primera traba que le pone el destino a Edipo para que no se cumpla el mismo destino, porque supuestamente él tenía que, para evitar el destino tenía que morir, pero el destino decide que no tiene que morir porque hay algo que cumplirse, entonces es la primera traba. ¿Cuáles son las otras trabas que pone? Cuando se enoja porque se da cuenta que no es así como hijo legítimo del papá. ¿Ya?
y se va de Corinto. y ahí se va de Corinto, ¿cierto? Y después el mismo destino empieza a mandar señales para que Edipo se dé cuenta que efectivamente él no es el hijo legítimo de este rey que le está heredando su trono. Entonces ahí empieza a averiguar y después le manda una prueba. ¿Cuál es la prueba o la situación que rompe toda la normalidad de la vida de Edipo? Cuando el borracho le dice que no era hijo, ¿o no? Antes de eso, Cuando llega la El peste. mensajero. cuando llega la peste, ¿ya? Entonces el destino, la prueba máxima que le pone Edipo para que él entienda que el destino se va a cumplir sí o sí, es tirarle esta peste, porque gracias a esa peste, o en desgracia de esta peste, es que Edipo empieza a descubrir la verdad, porque él tiene que buscar al culpable de por qué la peste está azotando a su país o a su ciudad, y ahí le dice que se está azotando porque hay un asesino libre viviendo como rey. Entonces él tiene que buscar quién diablos es esa persona que está provocando esta peste, ¿ya? Dígame. No le decía que no era que está viendo como rey, sino que está viendo sin preocupaciones. Claro, sí, me refiero como rey no literalmente, sino que metafóricamente, como viviendo tranquilo, viviendo relajado, etc. ¿Ya? Entonces, cuando él empieza a buscar esa respuesta, se empieza a descubrir la verdad. Esa verdad lo va a llevar poco a poco a que el destino se cumpla. ¿Ya? Entonces, entendemos en este conflicto que efectivamente hay un protagonista y hay un antagonista. En este caso, el antagonista es el destino. ¿Ya? El conflicto dramático es tan importante para una obra que según él se determinarán acciones, decisiones tomadas por los personajes. Entonces, el conflicto dramático es el núcleo de la obra dramática. Gracias a él van a empezar a correr las acciones. Si el conflicto dramático es Edipo versus el destino, todas las acciones van a estar relacionadas con eso. Todo lo que pase va a estar en razón de esta pugna, ¿ya? Y todas las decisiones que tome el personaje van a estar en relación también de este conflicto, de que el conflicto se solucione para bien o para mal, ¿ya? Ahora es importante señalar que el conflicto, como les decía anteriormente, no siempre va a enfrentar al protagonista con otro ser. Y aquí tenemos el ejemplo de Edipo. Edipo se enfrenta contra el destino, Edipo escapa o trata de escapar del destino, Edipo mata a Layo, ¿ya? Y después de eso se casa con Yocasta. Y al final todo termina confluyendo en que el destino se cumpla, ¿ya? Profe, Dígame. ¿el conflicto dramático solo está en las obras dramáticas? O sea, ¿solo en el género dramático o en todo el género? O sea, como conflicto dramático está solo en el teatro, porque en la narrativa también hay conflicto. Siempre en la mayoría de las historias contadas donde alguien cuenta un acontecimiento, siempre hay algo que resolver, ¿ya? Pero en el teatro, básicamente se llama conflicto dramático. Me refiero solo en la tragedia se ve o también se ve en la No. comedia. El conflicto dramático está en todas las obras de teatro. En todo el teatro hay conflicto. Ahora, el conflicto dramático de la tragedia es lo que les decía yo anteriormente. Cómo se separa de otros es que el conflicto siempre tiene un final trágico para el protagonista. O sea, en la tragedia siempre el conflicto se va a resolver en contra del personaje protagónico. O sea, él va a sufrir, él va a morir, él va a quedar, no sé, castigado para siempre, etcétera, ¿ya? Esa es como la diferencia. En cambio, por ejemplo, en la comedia, el final es como que es chistoso y deja como un mensaje y deja como una enseñanza, etc. Pero en el caso de las tragedias, el conflicto está y siempre se resuelve en contra del personaje protagónico. O sea, tiene como un final triste para él. Empiecen a anotar, incluido este recuadrito, y avísenme cuando estén listos. Si tienen dudas mientras escriben, pregúntenme.
¿El recuadro de abajo también se nota? Sí. Listo, profesor, terminé de copiar. Ya. Listo. Ya. Terminé. ¿Quién no ha terminado todavía? Yo. ¿Cómo van? ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? Sí, ¿no? ¿Todos Yo, terminaron?
¿Quién es yo? Falta un poco, falta un poco. Avísame, Benjamín Rivas. avísame. Profe, Dígame. hoy día tenemos consejo de curso, hoy día no. Les voy a comentar al final de la clase. Ah, ya. Profe, Dígame. ¿cómo se llama? A lo mejor yo no voy a poder ir a consejo de curso, me voy a tener que ir de consejo de curso, ¿Ya? porque va a venir mi papá. Perfecto. No hay problema. Rivas, ¿terminaste? Faltan 2 líneas. Ujú. ¿Alguien más no ha terminado? A mí me falta poco, pero como que no veo la presentación. ¿En serio? Sí. ¿Hay alguien más que no vea la presentación? Eris, tú no me has dicho. Espérame. Que mi ¿Profe gato- tiene un gato? Sí. Movió como 4 veces. ¿Qué hago? Yo creo que, Vicente, lo que tenéis que hacer es como volver a entrar porque todos están viendo la presentación. Ya. Vamos a esperar que el Vicente se vuelva a conectar y... Ahora sí lo veo. ¿Ahora sí? ¿Cuánto te falta, Vicente? Ya, profe, terminé. ¿Ya? Vicente. Vicente, ¿estás por ahí o no? Ya, continuemos entonces. Continuemos. Para terminar de definir el concepto de conflicto dramático, vamos a entender a una obra dramática, a una obra de teatro, como la lucha de dos personajes, el protagónico contra una fuerza contraria, que puede ser un sujeto, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una fuerza sobrenatural, puede ser el destino, puede ser un sentimiento, etc. Entonces, una obra dramática va a ser el enfrentamiento entre el protagonista y esta fuerza que se le opone, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer la obra de teatro o la obra dramática? Nos va a ir mostrando cómo el protagonista va a buscar maneras de ganarle a esta fuerza, ¿ya? Entonces la obra normalmente se va a tratar de esto, cómo el protagonista busca todas las maneras posibles para ganarle a esta fuerza contraria hasta que llega un momento decisivo que va a dar pie a la resolución del conflicto. O sea, va a llegar un momento que va a ser clave en la historia. Ese momento clave tiene un nombre que es el clímax, ¿ya? Que es esta situación donde uno siente, hay tanta tensión que uno sabe que para bien o para mal se va a resolver el problema, porque están pasando muchas cosas, está todo como revolucionado, está todo como complicado, y uno sabe que justo cuando esto termine, este momento como de máxima tensión termine, todo se va a resolver. Entonces, esa decisión o esa resolución va a depender necesariamente de cómo el personaje se vaya desenvolviendo a lo largo o los errores que haya cometido, las decisiones que haya tomado.
y para bien o para mal, el conflicto se va a resolver. Puede ser que el protagonista pierda o puede ser que el protagonista gane. En el caso de las tragedias, que es lo que estamos viendo como en particular, siempre se va a resolver como negativamente para el protagonista, porque independiente de lo que haga, él está destinado a fracasar, a morir, a perder, etc. Ya lo que le pasó a Edipo, si ustedes se dan cuenta, él nace sabiendo que su destino es malo, que es un destino cruel, y él haga lo que haga, el esfuerzo que ponga, intenta hacer lo que se le ocurra intentar hacer, tarde o temprano, el destino, esta fuerza contraria a él, le va a ganar, lo va a vencer, ¿ya? Porque estaba escrito que así fuera. Esta sucesión de situaciones o esta sucesión de acontecimientos, estas cosas que ocurren una tras la otra, relacionadas con el conflicto, se le va a llamar estructura o acción dramática, ¿ya? Entonces, el conflicto dramático nos va a permitir a nosotros un montón de acciones que van a llevar a la resolución del conflicto. ¿Cómo se le llama a esta consecuencia o a este orden de acciones que van pasando? Acción dramática, ¿ya? Comiencen a anotar. Y creo que hoy día nos vamos a quedar con esto nomás. La actividad la vamos a dejar para el inicio de la próxima clase porque es larga y no quiero partirla por la mitad. Prefiero que la hagamos completa en una clase. Así que vayan anotando y a medida que terminen de anotar me avisan y se pueden empezar a desconectar. Respecto al consejo de curso, hoy día no voy a hacer consejo de curso porque tengo una entrevista a las 2 de la tarde y no sé cuánto me voy a demorar. Así que vamos a correr el consejo de curso para la próxima semana. Sé que querían tener consejo de curso, sé que se querían conectar a las 2, que estaban ansiosos y todo, pero pucha, lo dejo para la próxima semana. Profe, Dígame. ¿cuándo vamos a ver la comedia? No sé si en este año nos toca como profundizar en la comedia, creo que solamente tenemos que trabajar en tragedia. Listo, profesor, terminé de copiar. Ya, Martín, por hoy día estamos listos. La actividad, como te digo, la vamos a dejar para la próxima clase, así que se puede desconectar nomás y nos vemos la próxima semana. Ya. Cuídate, Chao, Martín. profesor, Buen fin de cuídese. semana, que Tenga un buen descanses. día. Muchas gracias. Que Vale, tenga chao, usted chao. también un bonito fin de semana. Empiecen a Gracias. leer el libro. Bueno. Yo igual terminé, me desconecto. Sí, se pueden desconectar nomás. Ya, Empiecen a chao, leer el profe. libro. Chao, chao. Terminé. Chao, chao. Si ya está listo, se puede Chao. desconectar. Chao, chao. Chao, profe, ya terminé. Chao. Empiecen a leer el libro. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Cuídense.
Listo, profe, terminé. Ya, nos vemos la próxima semana. Chao, profe, ya terminé. Chao, chao. Chao, profe, ya terminé. Cuídense, nos vemos. Ya terminé, profe. Gracias, que esté bien. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Ya terminé, profe. Vale, cuídense, Chao, que estén güey. bien. Igual, chao, chao. Ya terminé. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Profe, yo Mío. terminé. Quería ¿Ya? decirle que esta semana no me conecté porque estaba enferma. Estoy como resfriado, se podría decir. Se te nota en la voz. Sí, es que no sé, caímos todos mi familia, así que Ya, creo que sea COVID, pero esperemos que no. eso era ya, chao. Oye, Yasmín, trata de conseguirte lo que vimos durante estas clases. Ya sí, ¿Ya? Eso, cuídese. chao. Que te mejores. Chao, chao. Chao. ¿Quién queda todavía?